El tema que se abordará a continuación es sobre los materiales metálicos. Los materiales metálicos constituyen los materiales fundamentales para ingeniería, o al menos ha sido así tradicionalmente. La extensión en el empleo estructural del acero principalmente, o del aluminio en determinadas industrias, hace imprescindible el estudio de este tipo de materiales. Los materiales metálicos son metales transformados mediante procesos físicos y o químicos que son utilizados para fabricar productos. Se utilizan en infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el hierro, el cobre, el estaño. En el caso del hierro, este es uno de los más abundantes en la naturaleza y con él se obtiene el acero. Utilizamos el cobre para obtener cables. Utilizamos el estaño, que normalmente lo usamos para soldar. Los materiales metálicos son fundamentales para la ingeniería, pues sus excelentes propiedades de resistencia y conductividad son de gran utilidad en la construcción de máquinas, estructuras, mecanismos, circuitos y herramientas. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de aleaciones en estos materiales, ya sean las aleaciones ferrosas y las aleaciones no ferrosas. A continuación vamos a abordar lo que son las aleaciones ferrosas. Este tipo de aleación constituye más del 90% de los materiales metálicos que son empleados por el hombre. Estas contienen un porcentaje muy elevado de hierro, aunque pueden contener carbono y otros elementos de aleación. Existen diferentes criterios de clasificación para este tipo de aleaciones. A continuación abordaremos este tipo de clasificación. Como primer criterio tenemos de acuerdo al contenido de carbono. Estas a su vez pueden darse en tres grupos: hierro, acero y fundición. En la siguiente figura, que nos muestra la división de las aleaciones férreas para el contenido de carbono, podemos observar dicha clasificación, donde las aleaciones férreas se clasifican en aceros, fundiciones. En el caso de los aceros, el porcentaje de carbono va entre 0.05 y 2% en peso. En el caso de las fundiciones, entre 2 y 4.5% en peso. Otro criterio es un autor, Castro, que nos da la siguiente clasificación: aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aceros al carbono y aceros de herramientas. En el caso de los aceros de baja aleación, son aquellos que son ultrarresistentes, resultan ser más baratos que los convencionales y presentan una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Los aceros inoxidables son aquellos que contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación. Mantienen resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas y son utilizadas, por ejemplo, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, en tanques, también en tuberías, equipos quirúrgicos, utensilios de cocina, etc. En lo que respecta a los aceros al carbono, esta es una composición química compleja, donde más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Aceros de herramientas se utilizan para fabricar muchos tipos de herramientas, tales como los cabezales de corte, modelado de máquinas empleadas. Además, estos contienen wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación que les proporcionan mayor resistencia y dureza. Otro criterio para esta clasificación es de acuerdo al contenido de carbono, que puede darse como bajo, medio y alto carbono. En la siguiente figura podemos ver esta clasificación, donde los aceros pueden clasificarse en baja aleación y alta aleación. En los de baja aleación, estos son aquellos que solo contienen concentraciones residuales de otros elementos distintos al carbono. Y los de alta aleación contienen, además de hierro y carbono, otros elementos, por ejemplo, el cromo, el níquel, molibdeno, manganeso, silicio, etc. A continuación vamos a abordar lo que son tratamientos térmicos. Ya posteriormente, en el
a lo largo del desarrollo del trabajo, se abordará con mayor profundidad dichos tratamientos. Acá podemos ver una clasificación que son los simples, isotérmicos, templado y revenido. Los simples podemos clasificarlos de acuerdo a recogido, normalizado, recocido, intermedio y esforoidización. El recocido normalizado es aquel que consiste en calentar el acero de 10 a 40 grados Celsius, arriba de la zona crítica superior, y a partir de ello enfríe en aire suave a la temperatura ambiente. Este proceso suele ser usado en los aceros de bajo y medio carbono. En el recocido intermedio nos muestra un tratamiento térmico de cristalización utilizado para eliminar el efecto del deformado en frío en aceros con menos de 0.25% de carbono. Y la esferoidización produce una estructura en la cual la cementita tiene una estructura esferoidal. Acá podemos observar una gráfica que nos muestra los tratamientos térmicos simples para los aceros, donde los diferentes tipos de tratamientos térmicos simples se pueden apreciar. Luego tenemos los isotérmicos. En este tipo de tratamiento se busca la transformación del acero de austenita estable con una temperatura de 723 grados Celsius en martensita, vainita, trostita, sorbita, mediante una transformación a temperatura constante. A partir de ello lo podemos ver mejor en una curva S. Esta curva S también es llamada diagrama TT, temperatura-tiempo, el cual señala el tiempo necesario a diferentes temperaturas para que se pueda iniciar y completar la transformación isotérmica de la austenita en otros constituyentes. En la siguiente figura podemos apreciar dicha curva S. En el temple y revenido podemos encontrar lo que es el temple. El temple consiste en enfriar de manera controlada a la mayoría de las variantes de aceros aliados previamente calentados a temperaturas de entre 750 grados Celsius y 1300 grados Celsius. El temple se divide en dos pasos: el calentamiento controlado en temperatura y el enfriamiento controlado en la zona templar. Para el primer paso, esta se da entre 750 grados Celsius y 1300 grados Celsius y depende del material base. Para el siguiente paso, es importante que se controle el medio del temple. En la siguiente gráfica podemos observar las diferentes formas en que se lleva a cabo un enfriamiento controlado en la zona templar. Este impacto de tipo de enfriamiento en la disipación de calor y en la deformación geométrica puede darse, por un lado, con ventilador, por un lado a alta presión, por todos los lados, o simplemente un enfriamiento simétrico alrededor con alta presión. Los efectos principales de la clasificación de los aceros, en este caso, son múltiples. Podemos encontrar los principales efectos que presentan algunos elementos, como son el aluminio, el boro, el cromo, el cobre, manganeso, molibdeno, silicio, azufre y vanadio. El aluminio es un elemento que es desoxidante para acero fundido. El boro aumenta la templabilidad. El cromo aumenta la profundidad del endurecimiento y mejora la resistencia al desgaste y corrosión. El cobre mejora significativamente la resistencia a la corrosión atmosférica. El molibdeno mejora las propiedades del tratamiento térmico. Asimismo, aumenta también la dureza y resistencia a altas temperaturas. El manganeso es un elemento básico en todos los aceros comerciales. Actúa como un desoxidante y también neutraliza los efectos nocivos del azufre. El silicio se emplea como desoxidante y actúa como endurecedor en el acero de aleación. El azufre normalmente es una impureza y se mantiene a un bajo nivel. Sin embargo, algunas veces se agrega intencionalmente en grandes cantidades, que se dan entre 0.06 y 0.3% para aumentar la maquinabilidad de aceros y carbono. Y el vanadio que, imparte dureza y ayuda en la formación de grandes tamaños en fino. En conclusión, el efecto de los principales elementos de aleación son
mayor resistencia y dureza, mayor resistencia a los impactos, aumento de las resistencias al desgaste, aumento de la resistencia a la corrosión, mejoramiento de maquinabilidad y dureza al rojo a altas temperaturas. Aplicación de la templabilidad. En esta prueba acá se utiliza la prueba Joe-Mini para comparar la templabilidad de aceros. Esta prueba la haremos más adelante con más detalle. Por ahora diremos que la prueba de Joe-Mini sirve en sí para comparar templabilidad de acero, como le dije. Acá vemos una pequeña imagen y en sí la distancia desde el extremo templado es la distancia Joe-Mini y esa está relacionada con la rapidez de enfriamiento. Ahora pasaremos a aceros especiales. Acá hay muchas categorías. Nosotros veremos ahora aceros para herramientas. Son aceros de alto carbono que obtienen alta dureza por medio de un tratamiento térmico de templado y revenido. Y entre sus aplicaciones tenemos herramientas de corte, como en este caso tenemos en la imagen, brocas. También tenemos matrices para el colado en matriz, dados de conformación, etc. Ahora pasaremos a aceros sin intersticios. Se trata de un acero laminado plano completamente desoxidado. Tiene un contenido muy bajo de carbono. Es apto para la embutición profunda y su uso es en la industria automotriz. Sin intersticios se refiere a la fijación de nitrógeno disuelto y átomos de carbono en la estructura del metal mediante microaleación durante la producción usando titanio y niobio. Como por ejemplo acá tenemos la estructura de un automóvil. Ahora pasamos a aceros de alta resistencia y baja aleación, también denominados microaleados. Contienen menos de 0,1% de elementos aleantes, tales como cromo, vanadio, molibdeno, fósforo, nitrógeno, titanio. Una característica de ellos es que tienen gran resistencia mecánica a la corrosión. Como por ejemplo tenemos las estructuras, barcos, grúas, equipo pesado y tuberías para oleoductos. Ahora pasamos a aceros de fase dual. Una característica de los aceros de fase dual es que tienen gran equilibrio entre resistencia y estampabilidad. También tienen una gran capacidad de absorción de la energía y a su buena resistencia a la fatiga. Tienen una buena resistencia a la fatiga. Entre los ejemplos tenemos se usa en fabricación de piezas estructurales y de seguridad para el automóvil, como largueros, travesaños y refuerzos. Ahora tenemos aceros martensíticos envejecibles. Estas son aleaciones de cromo, de fierro, con mayor contenido de carbono como que los ferríticos. Su ductibilidad mejora con el templado. Entre los ejemplos tenemos aquí los instrumentos quirúrgicos y dentales, sujetadores, muelles y cojinetes de bolas y placas de prensa. También tenemos las turbinas de vapor y de gas. Ahora pasaremos a tratamientos superficiales. El objetivo de los tratamientos superficiales es modificar las propiedades de materiales puros o de aleaciones. Permiten obtener piezas mejor adaptadas al papel que tienen que desempeñar en un conjunto mecánico. Se modifica la superficie de los metales sin variar su composición química. Entre los más conocidos tenemos el calentamiento selectivo de la superficie. Este requiere generalmente un 0,3% de carbono. La dureza máxima depende del contenido de carbono, mientras que el espesor de la capa endurecida depende de la templabilidad del material. En este se usa una llama oxiacetilénica para que se forme austenita. Aquí vemos en la imagen la máquina en sí. Luego tenemos carburarizado y nitruración. Primero hablaremos del tratamiento de carburizado. Consiste en suministrar carbono a la superficie de acero para que éste se esparza al interior de toda la pieza.
Su principal ventaja es utilizar acero, se presenta al utilizar aceros de bajo carbono, y estos se convierten en una herramienta más tenaz, y todo ello se logra mediante el temple. Ahora vemos la trituración. Es un tratamiento térmico que se le da al acero. Este proceso modifica su composición añadiendo nitrógeno mientras es calentado. Nos da un incremento de la dureza superficial de las piezas y también aumenta la resistencia a la corrosión y a la fatiga. Ahora entraremos al tema de soldabilidad del acero. Este es un tema muy importante, ya que el acero tiene gran variedad de aplicaciones. En sí, la soldabilidad del acero mide la capacidad que tiene a ser soldado y depende mucho no solo del material base que va a ser soldado, sino que también depende mucho del material de aportación que se utilice al soldarlo. Un parámetro realmente útil para evaluar la soldabilidad del acero es el concepto de carbono equivalente. Muchos aceros de bajo carbono se sueldan fácilmente, mientras que los aceros de medio y alto carbono es más difícil, porque se puede formar con facilidad martensita en la zona afectada por el calor. Por consiguiente, produce una soldadura de mala tenacidad. Ahora pasaremos a aceros inoxidables. Los aceros inoxidables son una aleación de hierro con un contenido de cromo mayor a 10,5% y de carbono menor a 1,2%, necesario para asegurar una capa protectora superficial, la cual le da una resistencia a la corrosión. Tenemos tipos, en este caso hablaremos de los aceros inoxidables ferríticos. Estos aceros inoxidables son de la serie 400 de ISCI, American Iron Steel Student. Es una estructura ferrítica estable desde la temperatura ambiente hasta el punto de fusión. Entre sus características tenemos resistencia a la corrosión de moderada a buena, la cual se incrementa con el contenido de cromo y algunas aleaciones del molibdeno. Otra característica sería son endurecidos moderadamente por trabajo en frío, no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. También son magnéticos. Su soldabilidad es pobre y se les aplica un tratamiento de recocido, con lo que obtienen mayor suavidad y ductibilidad y resistencia a la corrosión. Los ferríticos son esencialmente aleaciones de cromo. El contenido de cromo es usualmente 10,5 a 30%, pero contenidos limitados de carbono del orden de 0,08%. Entre los ejemplos, tenemos como en la imagen vemos un tubo de escape. También tenemos partes de hornos, las boquillas y cámaras de combustible. Ahora pasaremos a aceros inoxidables martensíticos. En sí, son la primera rama de los aceros inoxidables, simplemente al cromo. Entre sus características tenemos moderada resistencia a la corrosión. Son endurecibles por tratamiento térmico y por lo tanto se pueden desarrollar altos niveles de resistencia mecánica y dureza. Son magnéticos debido al alto contenido de carbono y a la naturaleza de su dureza, es de pobre soldabilidad. Son esencialmente aleaciones de cromo y carbono. El contenido de cromo es generalmente de 10,5 a 18% y el de carbono es alto, alcanzando valores de hasta 1,2%. Entre los ejemplos tenemos, como vemos en la imagen, aspas de turbinas, carcasas de bombas, cuerpos de válvulas y compresores. Ahora veremos aceros inoxidables endurecidos para precipitación. Esta familia ofrece una alternativa de los aceros inoxidables. Se asocian a elevadas características mecánicas y de maquinabilidad. Son aleaciones de hierro, cromo, níquel que se caracterizan por la resistencia mecánica obtenida a partir del endurecimiento por tratamiento térmico de envejecimiento. En la imagen vemos un ejemplo que son tanques de combustible. También tenemos componentes aeroespaciales y marinos y partes de bombas. Por último, veremos los aceros inoxidables dúplex.
los cuales son aleaciones de cromo, níquel, molibdeno. Entre sus características tenemos que son magnéticos, no pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos, tienen buena soldabilidad. La estructura dúplex mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en ambientes con iones de cloruro. Los dúplex tienen un contenido de cromo entre 18 y 26% y de níquel de 4,5 a 6,5%. La adición de elementos de nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio y tungsteno imparten ciertas características de resistencia a la corrosión. Entre sus aplicaciones tenemos, como en la industria, imagen tuberías de intercambiadores térmicos. También tenemos también se usa en las industrias de procesamiento químico. También tiene usos marinos a temperatura levemente elevadas. Y por último, plantas de desalación y petroquímicas. Fase en hierros fundidos. Primero vamos a definir lo que son los hierros fundidos. Los hierros fundidos son aleaciones de hierro, carbono, silicio, que por lo general contienen de 2 a 4% de carbono y de 0,5 a 3% de silicio. Existen varios tipos de hierros fundidos. Los 5 más representativos son los siguientes: el hierro gris, el hierro blanco, el hierro maleable, el hierro dúctil y el hierro con grafito compactado. Como podemos observar en el gráfico, el hierro gris posee unas hojuelas de grafito, mientras que el hierro blanco tiene como característica principal que está compuesto por la perlita y la cementita. El hierro maleable tiene nódulos de grafito, mientras que el hierro dúctil posee esferoides de grafito o nódulos. Además, se puede observar que el hierro con grafito compactado es de forma vermicular. Para estudiar bien las transformaciones de hierro fundido, tenemos que observar la gráfica de hierro-carbono. En esta gráfica se compara la temperatura con el porcentaje de carbono en peso. Acá podemos obtener la relación eutéctica. La relación eutéctica es cuando se solidifica totalmente el líquido. En este diagrama podemos observarlo como un solo punto. Además, hallando la relación propiamente dicha, podemos observar que se da en gamma más la cementita y en gamma más grafito, dándose justo en el punto intermedio. Ahora vamos a hablar sobre las fundiciones. Las fundiciones constituyen un sistema férreo tradicional importante. Son aleaciones de fierro, carbono y silicio, en las que el contenido de carbono es superior al carbono de saturación de la austenita. Las fundiciones tienen variados usos, pero los principales y por lo que caracteriza una de las más usadas es que son fáciles de maquinar, que tienen diferente tamaño y complejidad, que no se necesitan en su fabricación no se necesitan equipos costosos ni hornos de mucha tecnología, absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes, y además son resistentes al choque térmico, así como la corrosión y la resistencia al desgaste. Ahora los diferentes tipos de fundiciones que existen. Primero tenemos la fundición gris. La mayor parte del contenido de carbono en el hierro gris se da de forma de escamas y láminas de grafito, las cuales dan al hierro su color y sus propiedades deseables. Además, una de sus características principales es que el hierro gris es fácil de maquinar, además tiene una alta capacidad de templado y buena fluidez para el colado. Ahora vamos a ver la fundición blanca. Esta se forma al enfriar la fundición de hierro desde el estado líquido, siguiendo un diagrama hierro-cementita estable. Durante el enfriamiento, la austenita solidifica a partir de la aleación fundida en forma de dendritas. A los 1130 grados centígrados, el líquido alcanza la composición eutéctica y se solidifica como un eutéctico de austenita y cementita llamado ledebrita. Ahora la fundición maleable. Los hierros maleables son tipos especiales de hierros producidos por el tratamiento térmico de la fundición blanca. Estas fundiciones se someten a rígidos controles y dan por resultado una microestructura en la cual la mayoría de carbono está en forma combinada de cementita. Ahora la fundición dúctil. La fundición dúctil o modular o esferoidal se produce en hornos cubilotes, con la fusión de arabio y chatarra mezclados con coque y piedra caliza.
Para producir la estructura medular, el hierro fundido que sale del horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio, cerio o incluso ambos. Ahora la fundición atruchable. Se caracteriza por tener una matriz de fundición blanca, combinada parcialmente con fundición gris. Además, el carbono se encuentra libre y combinado, siendo difícilmente maquinable. Ahora vamos a pasar a hablar de las aleaciones no férreas. Primero vamos a observar aquí, en esta tabla, las principales aleaciones no férreas, además de los estados puros de cada elemento. Y en este podemos ver la densidad de cada uno en gramos por centímetro cúbico, en libras por pulgada cúbica, la resistencia a la tensión que posee cada aleación, la resistencia específica en pulgadas que posee cada aleación y el costo aproximado por libra de cada aleación. Como podemos observar, las principales son aluminio, berilio, cobre, plomo, magnesio, níquel, titanio, tungsteno, zinc y los diferentes aceros. Estos serán tratados a posterior. Primero vamos a empezar con el cobre y las aleaciones de cobre. Primero, el cobre posee una densidad de 8.93 gramos por centímetro cúbico y una temperatura de fusión de 1083 grados centígrados. Además, podemos decir que su conductividad eléctrica es excelente, ya que tiene 100% IAX para el cobre recocido. Esta propiedad es por lo que se utiliza el cobre en la fabricación de diversos cables. Además, se puede mejorar mediante procesos de afino, lo que hace de las aleaciones un material idóneo. El cobre, además, muestra una excelente resistencia a la corrosión ante el agua de mar, aunque en sus formas normales es atacado por halógenos en húmedo. Y además, el cobre está recubierto por una capa protectora de óxido que crece con la temperatura y puede llegar a descamarse. El cobre, al oxidarse, se cubre de una patina verdosa. Esta patina verdosa es ampliamente usada en decoraciones. Y ahora vamos a hablar de las principales aleaciones del cobre. Primero, los latones. Los latones son aleaciones de cobre en las que el zinc es el soluto por sustitución predominante. Y además el intervalo de solidificación es muy pequeño, por lo que suelen obtenerse por moldeo. Los bronces. Principalmente son aleaciones cobre-estaño que industrialmente llevan además elementos de aleación, como pueden ser el plomo, el níquel, el zinc, etc. Los cuproaluminios. Como su nombre lo dice, son aleaciones de cobre y aluminio, con contenido de aluminio de 5 al 11%. Este combina las propiedades mecánicas de ambos elementos y se puede obtener una buena resistencia a la corrosión, principalmente intergranular. Ahora los cuproberilios. Como su nombre lo dice, son aleaciones de cobre y berilio. Contiene entre 0.4 y 2% de berilio y posee tratamientos térmicos de solución y maduración posterior, con posibilidad de incorporar una etapa inmediata de acritud. Permiten obtener las aleaciones más resistentes del cobre, incluso llegando a resistencias de tracción de hasta 1400 megapascales, comparados con los aceros de alta resistencia. Ahora vamos a tratar del aluminio y sus aleaciones. Primero, el aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico y un módulo de elasticidad de 70 gigapascales. Aun cuando las aleaciones de aluminio tienen propiedades más bajas a la tensión que el acero, su resistencia específica es excelente. Aquí podemos observar las principales aleaciones de aluminio, con su resistencia a la tensión, su resistencia a la fluencia, su porcentaje de elongación y la relación entre las resistencias entre aleaciones y metal puro. Como podemos observar, el puro tiene 6500 psi de resistencia a la tensión, pero al ser combinada y llegar a una aleación mayor, puede incrementarse la resistencia a la tensión. Las aleaciones de aluminio se dividen en aleaciones forjadas y aleaciones fundidas. Las aleaciones forjadas reciben su forma por deformación plástica. Tienen composiciones y microestructuras que son considerablemente diferentes a las aleaciones fundidas. Se dividen en aleaciones termotratables y no termotratables. Las termotratables son que
las propiedades de resistencia que dependen del trabajo en frío al cual fueron sometidos después del cometido final, mientras que las termotratables se dividen en procedimientos que modifican las formas del material. Estos tratamientos se basan en calentar la pieza hasta una temperatura conveniente para mantenerlo a esta condición. Ahora las soluciones fundidas. Las piezas obtenidas por fundición de aluminio se logran por medio de 3 procedimientos diferentes. Estos son en molde de arena, en molde permanente y en troquel. Los dos primeros se basan en el llenado de un molde por caída de metal derretido. Luego se deja que se enfríe y por último se desmolda la pieza. La diferencia entre ambos es que el primero, el molde, es de arena y en el segundo es metálico. La fundición en troquel se obtiene forzando a presión el material fundido para que entre en un troquel metálico, permitiendo que dicho metal se solidifique para luego ser desmoldado. Ahora vamos a hablar del magnesio y sus aleaciones. Primero, el magnesio es un metal blanco, plateado y muy ligero, con escasa tenacidad y por lo tanto poco dúctil. Es uno de los elementos químicos más importantes, ya que es muy abundante en nuestro planeta. Se halla presente en la dolomía, la carnalita, el amiato, la espuma de mar o sepiolita, la giovernita y como cloruros o sulfatos en el agua de mar. Y la característica principal de este elemento es su densidad, una muy baja densidad que es de 1,7 gramos por centímetro cúbico, una de las más bajas en metales estructurales. El magnesio puro tiene poca resistencia mecánica y plasticidad. Su poca plasticidad se debe a que su red es hexagonal y posee pocos planos de deslizamiento. Debido a que el magnesio posee una baja densidad, puede ser usada como estructura metálica, ya que su peso sería muy bajo y se puede obtener diferentes usos por dicha característica. Dentro de sus propiedades físicas encontramos que tiene un punto de fusión de 1675 grados Celsius. Es paramagnético, lo cual quiere decir que presenta una ligera susceptibilidad a un campo magnético. Del mismo modo es resistente a la corrosión y posee poca conductividad térmica y eléctrica. Dentro de sus propiedades químicas encontramos que presenta dimorfismo o alotropismo, lo que quiere decir que a diferentes temperaturas tendrá diferentes estructuras de Bravais, tales como a temperatura ambiente poseerá una estructura hexagonal compacta, mientras que a temperaturas superiores a 882 grados Celsius presentará una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Asimismo, los iones que posee no existen a pHs básicos. Dentro de las propiedades mecánicas, encontramos que es un material maleable, dúctil, que es bastante resistente a la tracción y que por tanto posee una gran tenacidad. El método de obtención del titanio es a través de dos procesos. El primero es la refinación electrolítica, el cual consiste en hacer circular corrientes eléctricas a través de soluciones que contienen titanio, mientras que el otro es el proceso de Kroll, el cual consta de 3 fases. En la primera fase se denomina cloración, donde se calienta el mineral de titanio al rojo vivo. Luego se le añade el carbón y se hace circular cloro a través de toda la masa, obteniéndose así el tetracloruro de titanio. Posteriormente se pasa a la transformación, donde el compuesto se introduce a un horno a 800 grados Celsius. Luego se introduce un gas inerte, puede ser el helio o el argón, y el magnesio, y así se forma el titanio esponjoso. Y por último encontramos la obtención, donde el titanio esponjoso se introduce en un horno eléctrico y se le añaden fundentes. El resultado es el titanio puro. A la actualidad existen 4 aleaciones de titanio, las cuales son el titanio comercialmente puro, las aleaciones de titanio alfa, las aleaciones de titanio beta y las aleaciones de titanio alfa-beta. Las aleaciones de titanio casi alfa y casi beta no aparecen mucho en la naturaleza, por lo que no se les considera del todo una aleación. A continuación observamos una tabla con las propiedades mecánicas de las diferentes aleaciones, o de las más representativas. En este caso encontramos que el titanio comercial puro posee una resistencia a tracción de 241 megapascales si se encuentra en un 99,5%, mientras que si se encuentra a un 99% de pureza, posee una resistencia a la tracción de 552, al igual que su límite elástico, que va a variar de acuerdo a la pureza que éste represente.
y el alargamiento, que va a representar la dilatación que pueda presentar ese titanio. En las aleaciones de titanio alfa, encontramos que este es el único metal ligero que presenta polimorfismo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Del mismo modo, acá encontramos lo que son los estabilizadores alfa, los cuales se van a encargar de elevar la temperatura de transformación de las fases. Dicha temperatura sería el 882 grados Celsius. Y del mismo modo, estos estabilizadores alfa van a aumentar la resistencia a la temperatura ambiente del titanio. Dentro de las propiedades de las aleaciones alfa, podemos decir que proporciona una resistencia a tracción y a temperatura ambiente entre 540 y 930 megapascales, una resistencia mecánica aceptable a altas temperaturas, un buen comportamiento frente a la fluencia, una buena estabilidad térmica hasta temperaturas alrededor de 550 grados Celsius, y del mismo modo posee una facilidad para la soldadura satisfactoria. Dentro de las aleaciones de titanio beta, notamos que esta fase se presenta desde los 882 grados Celsius, donde si se encuentra el titanio beta a una temperatura menor a 882 grados Celsius, empieza a descomponerse de nuevo hasta la fase alfa, al enfriar el titanio por debajo de las temperaturas de transición. Se pueden mencionar aquí los estabilizadores beta, los cuales normalmente son el magnesio, el vanadio, el cromo y el aluminio, los cuales van a hacer que el titanio en fase beta presente una resistencia a tracción mucho mayor que la alfa o que el titanio en fase pura, la cual sería de 1290 megapascales y un límite elástico de 1214 megapascales. La fase del titanio beta presenta una ductibilidad del 15% y una dureza de 45 HRB, a lo mismo que una soldabilidad regular. Sus aplicaciones son donde se requiera alta resistencia a la corrosión y a la temperatura, como aplicaciones marinas, submarinos y motores de avión. Por último, dentro de las más representativas encontramos las aleaciones de titanio alfa-beta, que con el adecuado balance de los estabilizadores alfa y beta se puede alcanzar esta fase a temperatura ambiente. Esta es la aleación de titanio más utilizada, sobre todo en el campo de la aeronáutica, en el de la biomedicina y en el de la estomatología. Asimismo, tiene una resistencia a la tracción desde 896 megapascales hacia arriba, un límite elástico desde 827 hacia arriba y una ductibilidad del 10%, una dureza del 33 HRB y una soldabilidad muy buena y una resistividad eléctrica de 1,67 microohms. Las aplicaciones de esta fase alfa-beta del titanio son donde se requiera una alta resistencia mecánica y altas temperaturas, tales como los procesos de tornillería y de piezas forjadas. Aplicaciones del titanio y sus aleaciones. Encontramos que el titanio se utiliza en el campo quirúrgico. Como sabemos, el titanio es un metal compatible con los tejidos del organismo humano, los cuales toleran su presencia sin reacciones alérgicas del sistema inmunitario. Esta propiedad de compatibilidad del titanio, unido a sus cualidades mecánicas de dureza y ligereza y resistencia, han hecho posible una gran cantidad de aplicaciones médicas, como prótesis de cadera y de rodilla, tornillos óseos, etc. Algunos otros usos que encontramos para el titanio y sus aleaciones es la industria energética, donde también es muy utilizado en la construcción de sistemas de intercambio térmico, en las centrales térmicas eléctricas y nucleares, debido principalmente a sus características de resistencia mecánica y química. Los encontramos también en la industria automovilística, donde está incorporado el titanio en los vehículos que fabrican, con el fin de aligerar el peso de los mismos. Así, por ejemplo, ya existen muelles y bielas de titanio. Las encontramos también en la industria militar, donde se emplea como material de blindaje, en la carrocería de vehículos ligeros, en la construcción de submarinos nucleares y en la fabricación de misiles. Otra aplicación importante del titanio y sus aleaciones es la industria aeronáutica y espacial, donde debido a su fuerza, baja densidad y que puede soportar temperaturas relativamente altas, las aleaciones de titanio son utilizadas en aviones y cohetes espaciales. El titanio y sus aleaciones se aplican en la construcción aeronáutica básicamente para construir forjados estructurales de los aviones, discos de ventilación, álabes y palas de turbinas. Otras aplicaciones son también la construcción naval, la industria relojera y la decoración. Materiales refractarios. Los materiales refractarios poseen un elevado punto de fusión,
por arriba de 1925 grados Celsius. Estos elementos fueron descubiertos hace 200 años, pero su uso como metales y aleaciones de ingeniería no se inició sino hasta 1940. Son por lo tanto de gran importancia en uso de motores de reacción, turbinas de gas y otras aplicaciones aeroespaciales, así como en las industrias electrónicas, de energía nuclear y química. Dentro de los metales refractarios encontramos el molibdeno, el niobio, el wolframio, el tungsteno, el renio y el tantalio. Lo que podríamos decir del molibdeno es de que posee un elevado punto de fusión, así como un alto módulo de elasticidad. Este es el metal refractario más empleado en la industria. Su resistencia a la oxidación es muy baja, a temperatura mayor de 500 grados Celsius, por lo que se emplean revestimientos de cerámico o platino para su uso. Asimismo, dentro de los materiales refractarios, se sabe que la preocupación principal para el uso de estos es su poca resistencia mecánica y su elevada oxidación. Pasamos al niobio, que posee una buena ductibilidad, así como resistencia a la oxidación. También es un elemento que funciona en aleaciones. Se procesa a base de minerales por reducción, refinamiento, y a partir de polvos mediante la fusión y el vaciado de lingotes. El wolframio o el tungsteno es el más abundante de todos los metales refractarios. Tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales, el cual llega a ser de 3410 grados Celsius, y por lo tanto se caracteriza con resistencia a las altas temperaturas. Posee una alta densidad y sus aleaciones se utilizan para aplicaciones que involucran temperaturas elevadas, es decir, temperaturas por encima de los 1650 grados Celsius, como electrodos de soldadura y electrodos de bujía. Es un elemento importante en los aceros, para herramientas, impartiendo resistencia y dureza a temperaturas muy elevadas. Debido a su elevada densidad es utilizado como contrapeso en sistemas mecánicos, incluyendo relojes automáticos. El renio es un metal de transición del color blanco-plata, que es resistente a la corrosión, un poco más que los demás metales refractarios. Es muy utilizado en la joyería y también como un catalizador, es decir, un acelerador de procesos. Sus propiedades químicas son muy parecidas a las del manganeso. Es muy escaso en la corteza terrestre y se obtienen a partir de minerales del molibdeno. A la actualidad existen 35 isótopos de este elemento, de los cuales los más estables son el 185 renio y el 187 renio. Es uno de los metales con el punto de fusión más elevado y solo es superado por el wolframio y el carbono. Asimismo, el renio es uno de los metales más densos que existen, ya que su densidad llega a ser de 21.020 kilogramos por metros cúbicos, que solo es superada por el iridio, el osmio y el platino. A temperatura ambiente y en el aire es estable, pero a temperaturas superiores a los 400 grados comienza a arder y a producir heptaóxidos. Y por último, el tantalio, que tiene un elevado punto de fusión, el cual es de 3000 grados Celsius. Posee una buena ductibilidad y una buena resistencia a la corrosión, asimismo que una elevada densidad. Del mismo modo, posee una baja resistencia a productos químicos. Se utiliza mayormente en capacitores eléctricos y en varios componentes de la industria eléctrica, electrónica y química. También se utiliza en hornos y en intercambiadores de calor resistentes a ácidos. Superaleaciones. Se denomina así a las aleaciones de níquel, hierro-níquel y cobalto. El principal objetivo de las superaleaciones es buscar aumentar la resistencia mecánica a temperaturas elevadas. El nicrom 8020 fue la primera aleación de níquel-cromo que fue ampliamente utilizada. Poseía un 80% de níquel y un 20% de cromo, y es conocida comercialmente bajo el nombre de nicrom. Fue muy empleada para resistencias eléctricas, fue patentada en el año de 1906 y fue la precursora de las modernas superaleaciones. Dentro de las propiedades de las superaleaciones encontramos una resistencia a la fractura por tensión, una elevada dilatación térmica, una alta resistencia a la corrosión, a comparación de los metales refractarios, y una alta resistencia a la fatiga térmica. Su uso normalmente se limita a lo que son motores de turbina de gas, vehículos espaciales, submarinos, reactores nucleares, buques de transformación química e intercambiadores de calor. Con el fin de aumentar su resistencia, se utilizan dos procesos de recubrimiento, los cuales serían el proceso de cemento en paquetes y el revestimiento de fase gaseosa. Metales nobles. Los metales nobles son aquellos que no sufren el fenómeno de corrosión u oxidación.
Son sustancias homogéneas de carácter metálico. Los más representativos son el oro, la plata, el paladio, el platino y el mercurio. El oro, como sabemos, es el material más dúctil y maleable de todos. Es un muy buen conductor térmico y de electricidad. Es un metal blando, muy fácil de trabajar cuando se requiere mayor dureza. Se lo alea con otros metales normalmente, no se trabaja puro. Plata. Es un metal de transición blanco y brillante, dúctil y maleable. Presenta las mayores conductividades térmica y eléctrica de todos los metales, incluso más que el oro. Se encuentra formando parte de distintos minerales, generalmente en forma de sulfuro o como plata libre. Paladio. El paladio es un metal blando, no se oxida en el aire y es el elemento del grupo del platino de menor densidad y menor punto de fusión. Es un metal de transición del grupo del platino, blando, dúctil, maleable y poco abundante. Se parece químicamente al platino y se extrae de algunas minas de cobre y níquel. Platino. El platino compacto es blanco, con un leve color gris. Es muy maleable y tenaz. De esta forma es susceptible al pulimiento. El platino es malo para la conducción del calor y es muy parecido al plomo. Debido a su alto punto de fusión, es uno de los metales que se funden más difícilmente, pero se funde con relativa facilidad al calentarlo en un crisol 13, con la llama oxídrica y con el soplete que quema gas común con oxígeno. Mercurio. El mercurio es un metal líquido a la temperatura ambiente. Es un líquido de color blanco, plateado y brillante. Aleaciones de metales nobles. Tipo 1. Son las aleaciones blandas que se consideran mayormente cuando se trabajan estos materiales de manera pura. Aleación media, cuando se mezclan estos materiales y se encuentran, por ejemplo, en las incrustaciones de premolares y molares y coronas individuales. Esto en el campo de la medicina. Tipo 3. Aleación dura. Se encuentra en coronas, puentes de tramos cortos e incrustaciones extensas de molares. Tipo 4. Aleación extradura. Dura y resistente. Prótesis parcial removible. Prótesis fija de gran extensión. Encontramos estos métodos más aplicados a la medicina debido a que los metales nobles no sufren el fenómeno de corrosión u oxidación, a lo cual están expuestos la mayoría de los dientes. ¿Por qué dije dientes? A continuación vamos a explicar el proceso de conformado de metales. Para el conformado de metales nosotros primeramente nos fijamos en los procesos, ya que existen diferentes procesos de manufactura en los cuales se usan diferentes tipos de tecnología, aprovechando la deformación plástica de los metales para cambiar las formas y obtener piezas metálicas deseadas. Ahora, para nosotros poder aprovechar al máximo estas propiedades, nosotros necesitamos dos propiedades principales, lo que vamos a denominar las propiedades convenientes. Estas dos propiedades son la baja resistencia a la fluencia, para que nos exija menos trabajo poder deformar el metal, y la alta ductilidad, para que el metal no pueda romperse y pues pueda adquirir las formas que nosotros deseamos. Estas dos propiedades se ven afectadas por la temperatura, y cuando se ven afectadas por la temperatura, nosotros tenemos una clasificación de dos tipos de trabajo: el trabajo en frío y el trabajo en caliente. La diferencia entre estos dos tipos de trabajo radica principalmente en tomar como límite la temperatura de recristalización, que es una temperatura a la cual aparecen granos por la deformación. Entonces, el trabajo en frío se define cuando la temperatura es inferior a la temperatura de recristalización, y el trabajo en caliente es cuando la temperatura a la cual estamos trabajando es mayor a la temperatura de recristalización. Vamos a hablar acerca de las características del trabajo en caliente. Tal como lo mencionábamos, es un trabajo realizado con una temperatura superior a la temperatura de recristalización y que puede ocasionar alteraciones significativas en la forma del metal, ya que estamos sometiendo a un calentamiento. Se requiere menor potencia. Esto se refiere a que cuando nosotros calentamos el metal hay una mayor facilidad para poder dar la forma que nosotros estemos deseando.
Las propiedades de resistencia son generalmente isotrópicas, no se produce fortalecimiento de la pieza. A diferencia del trabajo en frío, donde sí se produce fortalecimiento de la pieza, pues en el trabajo en caliente no se llega a producir dicho fortalecimiento. Requiere energía porque nosotros suministramos calor, la oxidación de la superficie de trabajo. Los equipos de trabajo están sometidos a elevados desgastes y consiguientes mantenimientos. Estas dos características se apuntan como unas desventajas de este proceso de trabajo en caliente, debido a que los equipos van a estar sometidos a constante material derretido, por así decirlo, y por ende van a necesitar un mayor mantenimiento. Ahora vamos a hablar acerca de las tecnologías de fabricación, lo que nos vamos a referir principalmente a los diferentes métodos de trabajo que se emplea para poder conformar un metal. Debemos hacer una observación de que estas tecnologías de fabricación pueden realizarse tanto en frío como en caliente, pero el problema ya radica en los acabados o en los factores económicos que nos puede implicar dichos trabajos. Primero, la laminación en caliente. La laminación en caliente, en términos simples, se refiere a hacer pasar el metal a través de dos rodillos. Los rodillos pueden tener en una vista de perfil la forma que nosotros estemos deseando. La facilidad de este tipo de tecnología es que nosotros estamos obteniendo una forma definida de manera transversal, y como está en caliente, pues va a ser un poco más accesible que los rodillos puedan dar la forma al metal. Este proceso podría hacerse también en frío, pero el problema sería que nosotros necesitaríamos mayor cantidad de potencia, mayor energía para poder deformar el metal. Tal como lo nombrábamos, el metal pasa a través de rodillos que forman la pieza progresivamente. Ahora hablamos de la forja. Tenemos nosotros varios tipos de forja, tal como lo vamos a mencionar. Son seis tipos de forjado. El primero es el herrero con martillo, es el más conocido, donde no se poseen especificaciones exigentes y no se hacen formas complejas, debido a que el trabajo netamente se hace haciendo uso de la fuerza humana y del pulso humano y la precisión humana. La forja con martinete es el equivalente moderno del forjado de herrero, en donde la fuerza limitada del herrero ha sido reemplazada por un martillo mecánico o de vapor. Es un método más actual donde aumenta la precisión, se puede cumplir mayores especificaciones. El forjado horizontal se realiza de manera igual en ambos lados, debido a que de ambos lados de la pieza dos pistones ejercen esfuerzos que van a deformar el metal. Se invierte menos tiempo de contacto entre el metal y el equipo, debido a que tenemos una deformación que va en ambos lados y ya no va a ser solamente en un solo sentido. Esto va a acelerar el proceso de deformación y conformado del metal. La forja con prensa. En la forja con prensa se emplea una acción lenta de compresión por un émbolo o un cilindro. Puede ser operada ya sea de una manera mecánica o hidráulicamente. Esto va a depender generalmente de la capacidad económica de la empresa o de quien esté haciendo este tipo de trabajo. Ahora, el forjado por laminado. Es muy análogo a la exposición anterior porque las piezas son hechas de este modo, tienen un muy buen terminado de superficie, debido a que hay un aplastamiento, y de manera análoga a la laminación en caliente, pues acá se tienen buenos acabados porque el metal sufre tal aplastamiento que anula todos los tipos de granos o impurezas que puedan estar existiendo. Es como cuando nosotros agarramos una bolsa con burbujas y empezamos a presionarla. Todas esas impurezas, imperfecciones que puedan haber van a quedar siendo aplastadas y se va a tener un buen acabado. La forja por estampado. Este es un método más actual, un método más moderno y con mucha mayor precisión.
Se aplica una impresión cerrada, queda una cara abierta para asegurar el flujo propio del metal. Acá es cuando nosotros ponemos metal derretido en un molde y de esa manera nosotros obtenemos la pieza deseada. Es un método mucho más industrializado que no se ve así de manera casera, artesanal. Acá ofrecemos algunas imágenes para pasar al siguiente método, a la siguiente tecnología de conformación de metal. Esta tecnología se llama la extrusión. En la extrusión nosotros tenemos tres tipos: directa, indirecta y por impacto. En la extrusión directa, el metal es extruido a través de un dado, abriéndolo hasta que se queda en una pequeña cantidad. Tal como lo podemos apreciar en la imagen, el dado es como un pequeño orificio por donde se va a ir atravesando, ¿no?, el metal líquido o el metal diluido. Pero adicionalmente, para que puedas atravesar el metal diluido, se le está sometiendo a una presión que viene por fuerzas externas a través de un émbolo o un cilindro. La extrusión indirecta. La parte extruida es forzada a atravesar un vástago apisonador. Esto depende generalmente también de la máquina, debido a que el cilindro por el cual se está ejerciendo presión al metal, pues también cuenta con un orificio por donde va a ir atravesando el metal diluido. Es muy análogo al proceso de extrusión directa, a diferencia de que la extrusión indirecta, tiene una perforación en el émbolo. Extrusión por impacto. En la extrusión por impacto es una tecnología que se realiza en frío. Tal como podemos ver, las barras de acero que están en la imagen tienen una pequeña deformación y tienen un pequeño anillo que se les nota en el extremo de la barra. Esta tecnología consiste en que un punzón es dirigido al pedazo de metal con una fuerza tal que éste es levantado a su alrededor, y casi la mayoría de este proceso se realiza en frío. Es, por ejemplo, como nosotros tenemos un molde que es milímetros más angosto que la sección transversal del metal. Entonces, de un momento a otro se le somete a una gran fuerza, de manera que el molde, siendo un poquito más angosto, va a ahorcar el metal y le va a generar esa forma. El proceso tecnológico de embutido. Este proceso es ideal para hacer productos sin costura. Por ejemplo, nosotros, si desearíamos en un caso dado fabricar alguna olla, pero necesariamente sin que tenga una base soldada o adherida, nosotros podemos aplicar este método. Consiste en que nosotros fijamos una base, un molde, donde va a ser tratado el metal. Este metal puede ser trabajado en caliente o en frío, pero tal como lo mencionábamos, dependerá mucho del factor económico y de los acabados que nosotros podamos querer. Lo que se hace esencialmente en este proceso es someter el metal a un esfuerzo ocasionado por fuerzas externas a través de un émbolo, tal como lo podemos ver en la figura. Finalmente, para exponer uno de los principales procesos tecnológicos para la conformación de metales, tenemos el proceso de estirado. El proceso de estirado, es esencialmente un proceso para la fabricación de formas en hojas de metal, o sea, láminas. Las hojas se estiran sobre hormas conformadas en donde se deforman plásticamente hasta asumir los perfiles requeridos. Es un proceso de trabajo frío y es generalmente el menos usado en todos estos procesos expuestos. Este proceso de trabajo en frío se emplea principalmente para obtener ondas de láminas que pueden ser aplicadas, por ejemplo, en las calaminas o acanalados también llamados, para diferentes obras como techos o tijerales. Tratamientos térmicos de aleaciones metálicas. Como vimos en anteriores temas desarrollados en clase, las propiedades mecánicas de los materiales son los que determinan la aplicación en la que estos serán aprovechados. Por ello, resulta sumamente importante en los metales.
En esta investigación estamos enfocados en dichos tratamientos. Ahora vamos a ver el concepto de tratamientos térmicos, cuya razón de ser es obtener ciertas propiedades mecánicas para los metales. El tratamiento térmico involucra varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios estructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas. Ahora tenemos otra definición. Es una combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento aplicadas a metales y aleaciones en estado sólido. Además, podemos verlos en trabajo en frío, recristalización y trabajo en caliente. Trabajo en frío. De los metales se refiere a aquel proceso usado a una temperatura menor o igual a la del ambiente. Es el proceso mediante el cual una aleación simultáneamente se forma y endurece. Recristalización. Es un proceso que se obtiene mediante calentamiento, en el cual los granos deformados se sustituyen por un nuevo conjunto de granos que forman núcleo y crecen hasta que los granos originales han sido completamente consumidos. Trabajo en caliente. La aleación es deformada a altas temperaturas, pero no se endurece. La temperatura en caliente es mayor a la temperatura de ambiente. Proceso de recocido. El recocido es un tratamiento térmico que tiene en síntesis dos fines: la reducción de la dureza de la aleación metálica y la recuperación de la estructura o la eliminación de las tensiones internas posteriores a su fundición. Es un tratamiento térmico de un material expuesto a alta temperatura durante un periodo de tiempo y luego enfriado lentamente. Es un tratamiento diseñado para eliminar los efectos del trabajo en frío. En otras palabras, es usado para eliminar totalmente el endurecimiento por deformación conseguido por el trabajo en frío. El componente final será dúctil y blando, pero conservando el terminado superficial y una precisión dimensional requerida. Ahora vamos a hablar los objetivos del proceso de recocido. Primero tenemos eliminar las tensiones. Otro objetivo es incrementar la plasticidad, ductilidad y tenacidad, y además producir una microestructura específica. Las etapas del proceso de recocido. Tenemos tres etapas: la etapa de recuperación, la etapa de recristalización y la de crecimiento granular. La etapa de recuperación o restauración consiste en fundamentalmente la eliminación de tensiones internas y se realiza con simples calentamientos a bajas temperaturas. La etapa de recristalización se produce al aumentar la temperatura de restauración y se hacen perceptibles en las microestructuras nuevos cristales diminutos. Y el crecimiento del grano es cuando la energía libre de los granos es inferior a la de los granos pequeños. Ahora tenemos el control de recocido. Para el control de recocido se necesitan dos variables: la temperatura a la cual se realiza y el tamaño de los granos recristalizados. La temperatura de recristalización disminuye al incrementar el trabajo en frío, es decir, mayores cantidades de trabajo en frío hacen menor estable al metal y propician la nucleación de granos recristalizados. Cuanto más pequeño sea el tamaño del grano trabajado en frío, reduce la temperatura de recristalización. Las aleaciones se recristalizan a temperaturas mayores que las aleaciones. Al incrementar el tiempo de recocido, se reduce la temperatura de recristalización. Y las aleaciones con un alto punto de fusión tienen una temperatura de recristalización mayor. Ahora vamos a hablar de los factores del tamaño del grano recristalizado. A mayor deformación en frío, mayor será la nucleación, por lo tanto el tamaño del grano se reducirá. El tiempo-temperatura favorece el crecimiento del grano. La temperatura es un factor de crecimiento de grano, entonces una temperatura apenas sobre la mínima de recristalización producirá granos más finos, y la presencia de una segunda fase en la microestructura ayuda a evitar el crecimiento del grano, manteniendo pequeño su tamaño cuando sea recristalizado.
Continuando con el tema, ahora veremos templabilidad. El temple o templado es el proceso por el cual el acero eleva su dureza hasta llegar a un punto máximo. Este proceso se da por calentamiento y luego por un enfriamiento rápido. Además, la temperatura a la cual se alcanza este punto está ligada a la cantidad de carbono que contenga la muestra de acero. Al igual que los demás tratamientos térmicos, influye también la velocidad a la que se calienta o enfría. Para comprender mejor el proceso, tenemos que definir martensita y austenización. El primero martensita es una solución intersticial sobresaturada de carbono en fierro alfa que se obtiene enfriando rápidamente en la zona austenítica. Cristaliza además en la red tetragonal centrada en el cuerpo y es el constituyente más duro del acero después de la cementita. Mientras que austenización es el proceso del acero mediante el cual a una temperatura generalmente entre 750 y 850, que es la temperatura de austenización, se forma austenita. Esto es muy importante de lograr, ya que la austenita, al ser enfriada rápidamente, se convierte en martensita, lo que finalmente eleva la dureza del acero. El método Iomini. El método Iomini consiste en templar primero una probeta de acero estandarizada. Esto significa que debe tener 1 pulgada de diámetro y 4 pulgadas de largo. Además, se debe encontrar a una temperatura de austenización. Luego se procede a enfriarla mediante un chorro de agua que cae solo en uno de los extremos. Lo demás será enfriado por conducción. Cuando la probeta se encuentra fría, se mide su dureza Rockwell C a lo largo de toda la probeta. Influencia del medio del temple, tamaño y geometría de la muestra. Primero veremos el medio de temple. Se puede usar agua. Si se usa agua como medio de temple, el resultado se aproximará a la máxima velocidad de enfriamiento que es posible obtener en un líquido. Además, gracias a esta, las capas de óxido de la superficie de la muestra se romperán fácilmente. Es conveniente que la temperatura del agua oscile entre 15 grados y 20 grados centígrados. También podemos usar salmuera. La salmuera es una solución acuosa con un pequeño porcentaje de cloruro de sodio e inhibidores de corrosión. Si se usa salmuera, la velocidad de enfriamiento será mayor que la del agua. Sin embargo, presenta algunas desventajas, como por ejemplo, la naturaleza corrosiva de la salmuera requiere que para tener una vida razonable, el equipo de temple se proteja de la corrosión mediante un recubrimiento. Se requiere también de un equipo de extracción de los vapores corrosivos que emanan de los baños de salmuera. Además, el costo aumenta debido a los inhibidores y aditivos que deben utilizarse y a la necesidad de llevar a cabo pruebas para el control de la solución. Podemos usar también aceite. Sin embargo, para elegir un buen aceite para el temple, debemos tener en cuenta que su viscosidad sea media, ya que un aceite muy viscoso tiende a carbonizarse y uno con baja viscosidad tiende a volatilizarse. Además, para mantener constante la velocidad de enfriamiento, la volatilidad no deberá ser demasiado elevada, ya que se espesaría. El aceite que cumple con estas características es el aceite mineral, que es el que se usa comúnmente. Influye también el tamaño y la geometría de la muestra. Una de las formas en las que el tamaño y la geometría influyen es en la energía térmica, puesto que ésta se debe transportar a la superficie velozmente, ya que corre el riesgo de disiparse en el medio de temple, que puede ser agua, aceite o salmuera. Como ya se mencionó, la efectividad de templado dependerá de la composición, la forma de enfriamiento y de la velocidad a la que se efectúe el calentamiento. La velocidad de enfriamiento depende de la velocidad de eliminación de energía térmica, la cual está relacionada con las características del medio de temple, además del tamaño de la muestra del acero, de su superficie y geometría. Por lo tanto, los resultados pueden variar si es que se modifica cualquiera de estos factores. Para comprender mejor esto, tenemos un gráfico, el cual lo podemos interpretar de la siguiente manera: que la velocidad de enfriamiento en función del diámetro de barras cilíndricas templadas, con agitación suave en A, que es de agua, y en B, que es de aceite. Las posiciones corresponden a la superficie 3/4 de radio, que es 3R entre 4. La mitad de radio, que es R entre 2, y centro. En el eje inferior se han indicado también las posiciones Iomini equivalentes. Ahora tenemos el endurecimiento por precipitación.
llamado también endurecimiento por envejecimiento. En algunas aleaciones se forman partículas extremadamente pequeñas y dispersas de manera uniforme de una segunda fase, dentro de la matriz original, provocando que propiedades tales como la resistencia y dureza crezcan. Algunos ejemplos de aleaciones endurecidas por tratamientos de precipitación son el aluminio cobre, el aluminio silicio, el cobre berilio, el cobre estaño, el magnesio aluminio y algunas aleaciones férreas. Tratamientos térmicos. El tratamiento térmico de endurecimiento por precipitación pretende aumentar la resistencia y dureza de la aleación mediante la formación de precipitados finos a partir de una solución sólida. El cambio de las propiedades mecánicas se debe generalmente a cambios de fases que evidencian en la formación de precipitados, pero nunca involucran el cambio en la composición química del material. Acá tenemos un gráfico de tiempo versus temperatura sobre un tratamiento térmico. Podemos ver que consta de 3 partes que serán explicadas a continuación. La primera etapa es la solubilización, recogido por difusión y homogenización. Se realiza un calentamiento para producir una solución sólida homogénea que contenga la máxima cantidad práctica de elementos solubles endurecedores en la aleación. Representa el tratamiento térmico por disolución. La segunda etapa es el temple, que es un enfriamiento rápido de la aleación para preservar una solución sólida sobresaturada que retenga los átomos de soluto y mantenga un cierto número de vacantes en la red cristalina, los mismos que favorecen el proceso de difusión durante el envejecimiento. Por último, la tercera etapa del tratamiento térmico es el envejecimiento. Consiste en un proceso difusivo activado a una temperatura determinada, en que los átomos de soluto difunden formando precipitados endurecedores. Representa el tratamiento térmico por precipitación. La tercera etapa tiene 2 tipos, puede ser de manera natural o artificial. Si es de manera natural, quiere decir que se ha ejecutado el proceso a una temperatura ambiente, pero si es de manera artificial, la temperatura empleada es mayor a la del ambiente, pero menor a la solubilización sólida. Tenemos 2 gráficos de tiempo de envejecimiento versus dureza Brinell, para el tipo natural y el tipo artificial. En el artificial podemos ver que hay 3 líneas a diferentes grados de temperatura, 180, 140 y 330. Algunos ejemplos de tratamientos térmicos son la serie 2000 de aleaciones de aluminio, la serie 6000 de aleaciones de aluminio, la serie 7000, el acero inoxidable 17,4 pH, el acero martensítico, el Inconel 718, la aleación X750, René 41 y Boespaloy. Mecanismos de endurecimiento. Los mecanismos de endurecimiento son básicamente técnicas para incrementar la dureza por medio de formación de dislocaciones que actúan como límites para los deslizamientos, excepto la transformación martensítica. Las estructuras de los metales son las que definen principalmente las propiedades de los materiales para trabajar en la ingeniería, que a su vez depende de la composición química y los tratamientos posteriores. En los mecanismos tenemos varios tipos. El primero es el afinamiento del grano, que nos dice que a menor tamaño de grano, mayor dureza y resistencia, lo que va a impedir el movimiento. Los límites de grano de bajo ángulo son menos efectivos, en cambio los planos de macla-ancla, el deslizamiento en las dislocaciones son efectivos. Acá tenemos un gráfico sobre el límite de grano y el plano de deslizamiento. El siguiente mecanismo es la deformación en frío, que se conoce que los átomos de los materiales se encuentran en posiciones de equilibrio, pero cuando fuerzas exteriores entran en acción con el metal, ocurren deformaciones que pueden ser de 2 tipos, elásticas y plásticas. Acá tenemos tratamientos de embutido, trefilado, laminado y extrusión. El siguiente mecanismo es por solutos. El método común para aumentar la dureza y límite elástico de un material, así como su velocidad de endurecimiento, conocida como aleación de sólidos. La efectividad del soluto depende de la diferencia de tamaño con respecto al solvente y del porcentaje agregado.
Si el átomo del soluto es más grande que el del solvente, se inducen campos de compresión, mientras que si es más pequeño, son de tracción. Se muestra una gráfica de porcentaje atómico de soluto versus esfuerzo de prueba, para materiales tales como el estaño, berilio, silicio, aluminio, níquel y zinc. El siguiente mecanismo es por precipitación, que es el que hemos visto inicialmente. Otro mecanismo es la transformación martensítica, que es de fase de primer orden en el estado sólido, no involucra cambio de composición y se produce por medio de un movimiento cooperativo de átomos. Debe cumplir 3 condiciones básicamente. La primera es producir una deformación en la red que dé lugar a un cambio macroscópico de forma. La segunda, que el cambio de estructura se debe realizar mediante un movimiento coordinado de átomos sin difusión. Y la tercera es que la energía de la deformación debe dominar la cinética y la morfología de la transformación. Tenemos un gráfico temperatura versus resistencia eléctrica o cambio de longitud o cambio de volumen para la transformación martensítica.